solo me dijo que gracias por avisar, no me dijo qué pasaba. Pero el coordinador de química nos avisó ayer que estaban borrando grupos en ingeniería química. A mí mi grupo de ingeniería química no lo borraron, solo me borraron este grupo. Entonces es un problema general que hemos estado experimentando al azar algunos profesores. Se borró toda la información del grupo anterior. Entonces en este nuevo grupo pues vamos a estar trabajando. Esperemos que no se borre y más adelante voy a habilitar las tareas para que las vuelvan a entregar, por favor. Bueno, esa Sí, es la razón, profe. compañero Excel. ¿Ya pasó lista? No, apenas voy a pasar lista lo que les Ya está. comentaba. 9:15 a partir del día de hoy. Siempre 9:15 vamos a pasar lista. Para que yo pueda mandar la evidencia. Tengo que mandar una evidencia en tiempo sincrónica con la clase de la asistencia y de y capturas de pantalla de lo que estamos haciendo. ¿De acuerdo? Entonces, esto fue igual un aviso que me dieron ayer por mensaje. Y bueno, es nada más como que las nuevas formas de trabajar. Déjenme ver. Ok. Víctor Fermín Sánchez. Ok, me manda un mensaje, Víctor, que tuvo problemas para entregar la tarea 3. Lo que pasa es lo que se borró el grupo. Entonces, Teams ya no tiene el grupo aquí en línea. Y entonces por eso no se puede entregar tarea. Yo ya no puedo accesarlo tampoco. Lo que hice hoy, solamente volví a agregar a ustedes al coordinador, a Andrea y a Lim como propietarios. Entonces, los únicos que podemos ver en los grupos somos yo y ellos tres. Y hubo un problema de la plataforma. No, bueno, lo reporté con el coordinador, pero no tengo respuesta a qué se deba. Y bueno, esperamos que solo sea un problema de una vez y no tengamos más problemas a lo largo del curso. Bueno, ya son 9:13. Vamos a empezar a compartir pantalla para pasar lista. Okay. Ya ven su... Bueno, vamos a empezar lista. Pedro Zenobio Acosta Espejel. Presente, profe. Buenos Hugo días. César Aguilera Sánchez. Buenos días. Presente, profe, buen día. Lisette Alvarado Marrón. Presente, buenos días. Buenos días. José Armando Alvarado Méndez. Presente. Mauri Axel Álvarez Vargas. Presente, profe. Gracias. Michelle Álvarez Vázquez. Presente. Gracias. Francisco Uriel Áviles Esteve. Presente, profe. Gracias. Ixel Samara Vadillo Cano. Presente, profe. Luis Ángel Bustamante Ramírez. Presente, profe. Gracias. Alma Rocío Caballero Alvarado. Presente. Gracias. Denise Karina Castillo Rangel. Denise Karina Castillo Rangel. Felipe Díaz Arredondo. Presente, Inge. Gracias. Víctor Fermín Sánchez. Presente. Gracias. Ulises Vladimir Galván Suárez. Presente. Gracias. Emanuel Hernández Peláez. Presente. Gracias. Juan Ramón Marín Venegas. Presente. Gracias. Zaira Melina Meraz Andoaga. Zaira Melina Presente, Meraz. profe. Gracias. Brandon Alberto Monroy, buen día. Presente, profe. Bien, gracias. Esmeralda Morales Cortés. Presente. Gracias. Diana Paola Moreno Solís. Diana Paola Moreno Solís. María del Sol Olvera López. María del Sol Olvera López.
Marcial Palma Flores. Buenos días, presente. Buenos días. David Alan Sánchez Rojas. David Alan Sánchez Rojas. Presente. Ok, gracias. Elizabeth Valencia Presente, Rubio. profe. Gracias. Buenos Elizabeth, días, maestro. Presente. gracias. Fátima Zavala Ramírez. Presente. Gracias. Muy bien, entonces, rápidamente, María del Sol Olvera López. Diana Paola Moreno Solís. Denise Karina Castillo Rangel. Presente. ¿Karina? Ok, Diana Moreno. Presente. Gracias. Diana Paola Moreno Solís, aquí parece que está conectada, pero no. María del Sol Olvera López. Ok. Presente, profe. Muy bien, gracias María. Entonces solamente faltó Diana Paola. Si no sirve el micrófono, puedes mandarme un mensajito. Aquí lo podemos ver. Muy bien, entonces lo que voy a hacer siempre es voy a guardar esto como evidencia en un momento. En lo que creo la evidencia para poderla mandar a la plataforma. Solamente va a ser. Presente. Ok, gracias Diana. En un momento nada más. Bueno, les platico esto. En la junta de profesores habíamos la última reunión de academia. Se había llegado a un acuerdo que sincrónicamente esto lo iban a realizar control escolar o alguien más para que la clase fuera más fluida, pero no sé a qué se debió que cambiaron esa situación para que ¿Se lo me hagamos. escucha, profe? Sí, sí, ya te escucho. Entonces, nada más les comento esto para que me den un tiempo en lo que puedo crear la evidencia para poderla mandar en un momento y no tengamos ningún problema. Buenos Maestro, buenos días. días. Cuando me conecté a la clase estaba escuchando que había eliminado el grupo, pero que las tareas se las vamos a volver a mandar. Sí, sí. Ah, Bueno, bueno. lo que pasa es que yo no Muy eliminé el grupo. bien. Un error de la plataforma lo eliminó. No soy el único que lo estaba experimentando. Al parecer, creo que en IPI, Ingeniería de Producción Industrial, fui el único que le pasó esto. Pero en Ingeniería Química, sí hubo varios profesores que les pasó lo mismo que a mí. Entonces, fue al azar, no sé a qué se deba. Ya lo reporté con el coordinador. Espero que en este nuevo grupo volver a trabajar. El día jueves voy a habilitar de nuevo las tareas 1, 2 y 3, sin límite de tiempo para que las puedan subir ustedes con calma y los pueda evaluar. Igual, voy a pasar lista siempre 9:15. Voy a tomar un momento para crear la evidencia y lo pueda subir yo a un formulario que me hacen llenar en tiempo sincrónico. Entonces nada más les pido un poquito de paciencia para que yo haya creado la lista. Ok, aquí está la lista. Bien, listo. Ok, dame un momento. Voy a abrir un Word para poder tener capturas de pantalla eh, durante la clase, que también tengo que subir evidencias con capturas de pantalla de lo que se da en la clase. Entonces, dame un momento. Ya. Entonces, hay que realizar una captura de pantalla de esto. Y así lo vamos a hacer. Listo. Ok, ahora sí, voy a compartir la clase donde nos quedamos. Estábamos en fundición. Vamos a hacer un ejercicio de los que
vimos la clase pasada. Vamos a repasarlo rápidamente para retomarlo. ¿Dónde nos quedamos? Entonces, un momento. Así voy a compartir pantalla. Listo. ¿Ya se ve la pantalla, compañeros? Ya, maestro. Perfecto. Ya, profe. Muy bien. Entonces, lo que vimos en la clase pasada fue la cantidad necesaria de calor que necesitamos suministrar a un metal para que lo llevemos por encima de su punto de fusión. Nos habíamos visto lo siguiente. Esta gráfica nos indica la temperatura que se le está agregando a un determinado metal. Lo vamos a llevar a su temperatura de fusión, TM o TF, temperatura de fusión. Cuando llegue a este punto, va a pasar de estado sólido a estado líquido. Va a comenzar a pasar de estado sólido a líquido. Y lo va a hacer a temperatura constante, siempre y cuando el elemento sea puro. Una vez que todas las partículas del elemento pasan de sólido a líquido, puede empezar a subir su temperatura. Entonces podríamos llevarlo por encima de su temperatura de fusión. Entonces tenemos 3 calores. Bueno, esto es un segmento que me diga que aquí tengo una diferencia de temperatura de este punto a este punto. Y este aquí es otro segmento que me indica que tengo otra diferencia de temperatura. El primer calor se llama Q1, que es el calor que va a calor de calentamiento, lo vamos a llamar, que me lleva de estado sólido a su temperatura de fusión, este calor 1. El segundo calor es calor latente o calor 3, aquí lo vamos a definir ahora como calor 3. El calor 3 es el calor latente, es decir, el calor que necesito para cambiar de estado sólido a estado líquido. Y el calor Q2 es el calor de recalentamiento. Una vez que todo el elemento esté en estado líquido, va a comenzar a subir su temperatura. Necesito subir su temperatura por encima de la temperatura de fusión para evitar que cuando yo pierda un poco de calor, el elemento empiece a solidificarse. Entonces, por ello necesitamos agregar esta diferencia de temperatura. Y vamos a hacer este ejercicio para recordar lo que hicimos el día jueves. Entonces, no sé si me puedas ayudar. Listo. Pedro Acosta Espejel, ¿me puedes ayudar a leer el ejercicio, por favor? Sí, Inge. Calcular cuánto calor se necesita para fundir y recalentar 3000 kilogramos de estaño de 25 grados centígrados a 500 grados centígrados. Ok, muy bien. Te pregunto, Pedro, cuando llevemos el estaño a 500 grados centígrados, ¿vamos a asegurar que esos 3000 kilogramos estén en estado líquido o estado sólido? Sólido. ¿Sólido? Muy bien. La pregunta es un poco capciosa porque tendrías que saber un poco más de información. Entonces, Ajá. fíjate, estamos hablando de estaño y me voy a regresar a la tabla de los elementos aquí. Ya, aquí en esta tabla quiero que veas el estaño. Sí, estás arriba. Es el Y primero. que me digas cuál es la temperatura de fusión. 232 Muy bien. grados. Entonces, si al final del proceso el estaño está a 500 grados, ¿en qué estado estará? ¿Sólido o líquido? Líquido, pasa líquido, ¿no? Muy bien, líquido, porque está por encima, muy por encima de su temperatura de fusión. Muy bien. Y bien, entonces, una vez que estamos en esta tabla, por favor anoten en su cuaderno, en sus notas, el calor específico 1. Esto lo vamos a ocupar para el calor de calentamiento, es decir, que nos lleva de estado sólido a la temperatura de fusión. Apúntenlo eso. 0.056 kilocalorías por kilogramo por grado centígrado. Quiere decir que necesito agregar esta cantidad de energía para elevar a un grado centígrado 1 kilogramo de estaño. Esto es lo que quiere decir el calor específico 1. Muy bien. Ahora vamos a apuntar el calor C2, que el calor C2 es el calor de recalentamiento, que vale 0.061,
que es la energía necesaria que necesito agregar a 1 kilogramo de estaño en estado líquido para elevar a 1 grado centígrado su temperatura. Bien, y apunten también el calor Q3, que vale 14 kilocalorías por kilogramo. Es decir, necesito agregar 14 kilocalorías a 1 kilogramo de estaño para pasarlo de estado sólido a estado líquido. Entonces, este es el calor 3 para el calor 2. Bien, ¿ya apuntaron estos valores, compañeros? Me voy a regresar a la otra diapositiva. ¿Ya los tienen anotados estos 4 valores? Ya, profe. Es del estaño, ¿va? No, maestro. Sí, del estaño. Entonces está 232. Bien, vamos a la diapositiva. ¿Dónde estamos? Aquí estamos. Bien, vamos a calcular el calor en calentamiento. Entonces, gracias, Pedro. Hugo César Aguilera Sánchez, ¿me puedes ayudar a calcular Q1? Aquí está la fórmula. Q1 es, vamos a ocupar el calor específico 1, que vale 0.056. P quiere decir la cantidad de masa que vamos a estar calentando. ¿Cuánto vale la cantidad de masa, Hugo? Hugo César Son Aguilera. 3000, ¿no? Muy bien. Son 3000, ¿no, profe? Sí, muy bien. ¿Y cuánto vale esta delta de temperatura? Bueno, entonces aquí, nada más déjeme corregirlo, debe ser un delta de temperatura. Esta delta de temperatura es la diferencia entre dónde estoy, a 25 grados, y hasta dónde lo quiero llevar, que es la temperatura de fusión. Entonces aquí lo voy a anotar. 235, ¿no? Menos 25. Muy bien, 235. Ah, no, es 32. 232 menos 25, perfecto. Entonces, aquí está. Bien, entonces primero díctame C1. ¿Cuánto vale C1? C1 vale 0.056. Muy bien. Voy a omitir las unidades porque no me va a dar espacio para anotarlo. ¿Cuánto vale P, la masa? 3000. Y bien, ¿cuánto vale la diferencia de temperatura? 232 menos 25. Menos 35. Muy bien. ¿Y esto es igual a qué, compañero? 34.776. 34.776. 76. ¿Qué unidades, compañero? Serían, a ver, kilocalorías. 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 34.776 kilocalorías. Muy bien, gracias, Hugo. Vamos ahora, compañera Lisette Estefanía Alvarado Marrón. Sí, profesor. Ok, ¿me puedes ayudar ahora a calcular el calor de recalentamiento? Mira, Q2 es el calor que me va a calentar el metal en estado líquido a 500 grados centígrados, ¿vale? Entonces, aquí tienes que tomar en cuenta su temperatura de fusión y la temperatura final de 500 grados centígrados. Entonces, me vas a ayudar a calcular Q2. ¿Cuánto vale el calor específico C2? ¿Cómo dijo que tenía que ver con los 25 grados centígrados y los 500 grados centígrados, verdad? Ok, primero es el calor de recalentamiento, ¿vale? El calor de recalentamiento me lleva de la temperatura de fusión a los 500 grados centígrados, ¿vale? Compañera, Lisette. Sí, sí. Muy bien. Entonces, ese calor es que nos va a llevar a calentar un metal en estado líquido hasta los 500 grados centígrados. Entonces, para eso vamos a ocupar C2. ¿Cuánto vale C2? ¿Sería 25? C2 es el calor específico. Mira, te enseño la tabla. Fíjate. ¿Ya ves la tabla, compañera? Sí. Entonces, ¿me puedes decir cuánto vale el calor específico del estaño? 0.061. Muy bien.
Y lo repito, ese es el calor necesario para elevar 1 grado centígrado 1 kilogramo de estaño en estado líquido, ¿vale? 0.061, ¿vale? Eso es lo que vamos a poner aquí. 0.061. Después, por P, PP es la cantidad de masa que voy a estar calentando. ¿Cuánta cantidad de masa 3000 tengo? kilogramos. 3000, muy bien. Bien. Por una diferencia de temperatura. Quiero que veas el gráfico. Ahora voy a ocupar el color morado o azul. Y la diferencia de temperatura es esta. Aquí estoy a 500 grados. Esa es la temperatura final de mi proceso. Y aquí es la temperatura de fusión. ¿De acuerdo? Entonces, ¿cómo obtengo esa diferencia de temperatura, compañero? Compañera, perdón. 500 menos ¿qué? La Menos temperatura de fusión. Muy bien, perfecto. Sí, así es, compañera. La temperatura de fusión. ¿Cuánto vale la temperatura de fusión del estaño? 232. 232. Muy bien. Y ahora sí, ¿me puedes ayudar a hacer esta operación? ¿Cuánto vale? ¿Cuánto vale? me dan 49.044. Muy bien. Kilocalorías. Esa es la cantidad de calor que se necesita agregar a 3000 kilogramos de estaño en estado líquido para elevarlo de 232 a 500 grados centígrados. Muy bien. Gracias, compañera Lisette. Ahora vamos con José Armando Alvarado Méndez. José Armando Sí, profe. Alvarado. Bien. Compañero, tú me vas a ayudar a calcular el calor latente. El calor latente es este Q3, este que estoy encerrando, que me pasa de estado sólido a estado líquido. Y aquí está su fórmula. Q3 es igual a C3, que es el calor latente, por P, que es la masa. Esa está más sencilla. Entonces, bien. ¿Cuánto vale C3? A ver, 14. 14. Muy bien. ¿Y cuánta masa vamos a estar pasando de estado sólido a estado líquido? 3000 kilos. 3000. Muy bien. Gracias. ¿Y ahora cuánto sería esto? 14 por 3000. ¿Cuánto sería esto? Son 42,000. 42.000 kilocalorías. 42.000 kilocalorías es la cantidad necesaria de calor que necesito agregar a 3000 kilogramos para pasarlo de estado sólido a líquido, una vez que estemos en 232 grados centígrados. Bien. Y bien, por último, compañero, ¿me puedes sumar estos tres calores? 34.776 más 49.044 kilocalorías más 42.000. ¿Cuánto Sí, sería el calor permítame. total? Mm, 94.551, profe. Una vez que sumamos los tres calores, 34.000 más Sí. ¿sí? ¿Sí nos da, les da todos eso? El de arriba es Ahí me da 3.477, ¿no? 125.220. No, ajá, no, este es 34.776, ¿no? A mí me da 125.820. 125.820. Sí, Muy bien, también. sí, están, Sí, profe, es eso. sí, Qué maestro. kilocalorías. Este es el resultado. Bien. Entonces, aquí tal vez la confusión fue con este número que parecía 3000, pero no es 34.776, ¿sí? Esa es la cantidad de calor. ¿No son 3,000, profe, esa cantidad? No, son 34.000.
Sí, bueno, aquí puse una coma para separar los miles, ¿no? 34.776. Bien, esta es la cantidad de calor necesaria mínima que se necesita agregar a 3.000 kilogramos de estaño para llevarlo de 25 grados a 500 grados centígrados. Bien, recuerden que siempre hay pérdidas de calor por la segunda ley de la termodinámica. Nunca vamos a tener un proceso total 100% eficiente. Entonces, siempre vamos a tener pérdidas por transferencia de calor, que son muy grandes. Entonces, mínimo se debe de agregar el doble de esta cantidad de calor para poderlo pasar de 25 a 500 grados centígrados. Pero aquí, como estamos en la academia, pues bueno, teóricamente, pues este es el calor ideal. ¿De acuerdo? Entonces, nos sirve como una base de que es el calor mínimo necesario para poderlo llevar. Si lo hacemos en la realidad, créanme, no, yo a lo mejor ni siquiera acabamos de llegar a los 232 grados centígrados. ¿De acuerdo? Entonces, siempre hay pérdidas por calor, dependiendo en qué ambiente realizamos este calentamiento y qué tan rápido lo estemos haciendo. Entonces, esto nos sirve como un punto de referencia, cantidad de calor mínimo, ¿vale? Y ya saben por qué, por la segunda ley, siempre tenemos pérdidas de energía por transferencias de calor. Bien. ¿Alguna duda hasta aquí, compañeros? Profe, ¿me escucha? Sí, sí, te escucho, compañero. En la parte 2 está bien. ¿En dónde es la diferencia de calor? Dice calor. O de temperatura. Temperatura. Ah, Aquí, sí. 500 menos 232. Ah, ok, es ¿Te que no refieres? entendí eso. Pensé que eran Ok, muy bien. 23. No, no, son 232, esa es la temperatura de fusión. Bueno, miren, vean, voy a pasar a la diapositiva. Aquí ya está todo con eh, bien escrito. Todas las operaciones, vamos a corroborarlas. Y vean, efectivamente da esto, ¿no? Esto lo hago juntos con ustedes porque creo que se ve claramente cómo es el proceso cuando lo realizamos a mano. Cuando está tal cual escrito, si hubiera explicado este proceso desde esta diapositiva, pues muchas veces hubieran creído que lo entendía y después se les hubiera olvidado. Para mí es importante que vean todo el proceso. Pero bueno, aquí está todo mejor escrito. Bien, ¿alguna duda aquí, compañeros? Sin comentarios. Bien, seguimos ahora con Amaury Álvarez Vargas. Compañero, ¿me puedes ayudar a leer la siguiente diapositiva, por favor? Vamos a volver a leer esto para continuar. Amaury, compañero, ¿te encuentras? Ok. Muy bien. Entonces, si no está Mauri, seguimos con Michelle Álvarez Vázquez. Sí, profe. Vertido del metal fundido. Después del calentamiento, el material está listo para verterlo. La introducción del metal derretido en el molde, que incluye el flujo a través del sistema de paso, ya sea la cavidad, es una etapa crítica del proceso de fundición. Para que esta etapa tenga éxito, el metal debe fluir hacia todas las regiones del molde antes de solidificarse. Los factores que afectan la operación de vertido incluyen los siguientes: temperatura a la que se vierte, velocidad de vertido y turbulencia. Muy bien, gracias, compañera. Ahora pregunta. ¿Ves la imagen? Imagínate que este es estaño. Este metal que está aquí es estaño. Y si si lo llevo a una temperatura muy baja, digamos de 240 grados centígrados. Bueno, la primera pregunta, ¿está en estado sólido o estado líquido? ¿A esa temperatura ya es líquido, profe? Sí, sí, muy bien, porque la temperatura de fusión del estaño es 232. Pero vea, ahora lo que te pregunto, mira, aquí lo sacamos de la fuente de calor y lo vertimos sobre un molde, ¿de acuerdo? Entonces, fíjate, aquí tiene un contacto con el exterior, ¿no? Entonces, aquí Sí. rápidamente empieza a disminuir su temperatura. Entonces, fíjate, 240 a 232, ¿cuál es la diferencia de temperatura que tenemos?
8 grados, ¿no? 8 grados. 8 grados centígrados. Muy bien. Ajá. Entonces, aquí lo que nos dice el texto es lo siguiente. ¿Creen que el molde se acabe de llenar teniendo el estaño en estado líquido? Si la diferencia de temperatura solamente es de 8 grados. Así. Mm, yo digo que no, ¿sí? Yo igual creo que no, ¿no? Porque miren, luego se empieza a enfriar con contacto con el ambiente y aparte con el desgusto que tiene. Y al momento que Claro. toca el molde está a temperatura ambiente o a una temperatura un poco arriba de la temperatura ambiente. Entonces recuerden que el calor siempre fluye de la temperatura más grande a la temperatura más pequeña. Siempre fluye la energía en forma de calor de esa forma. Entonces va a estar perdiendo temperatura el estaño. Entonces va a ceder parte de esa energía al molde y cuando baje por debajo de los 232, o bueno, cuando llegue a esta temperatura, se va a empezar a solidificar. Y Claro. entonces ya no se va a llenar bien el molde. Entonces, esto es un parámetro súper importante. ¿A qué temperatura se vierte? Es lo que nos está diciendo esta temperatura. Muy bien. Y la velocidad de vertido. Esto es lo que vamos a ver a continuación. Dependiendo de la altura en lo que nosotros realicemos el vertido, vamos a tener una cierta velocidad, ¿vale? Entonces ya sabemos cómo determinar una temperatura, ¿no? Agregando calor necesario para fundir. Y tenemos que asegurar que sea una diferencia de temperatura pues, significativa, no tan pequeña, para que cuando vertamos el metal, pues este no se empiece a solidificar, ¿vale? Entonces, todo esto, esta diapositiva es lo que nos está diciendo. Y lo podemos nosotros, bueno, podemos entender esto y agregar más conocimiento con lo que vimos anteriormente. Bien, gracias compañera. Ahora vamos con... ¿dónde estamos? Francisco Áviles Esteve. Francisco, ¿ya me puedes ayudar a leer la siguiente diapositiva, por favor? Sí, profe. Dice vertido de metal fundido. La temperatura de vertido es aquella que tiene el metal derretido cuando se introduce al molde. Lo que importa aquí es la diferencia entre la temperatura que se vierte y el que tiene al comenzar la solidificación, el punto de fusión para un metal puro o la temperatura del líquido para la aleación. Esta diferencia de temperatura en ocasiones se conoce como el sobrecalentamiento. Este término también se emplea para la cantidad de calor que debe retirarse de metal derretido entre el vertido y el inicio de la solidificación. Muy bien. Entonces, en este caso, ya conocemos este concepto, calor de sobrecalentamiento. Y ya vimos para qué es importante, para asegurar que el molde esté en estado líquido antes de que se llene. Bueno, para evitar que se solidifique antes de que se llene todo el molde, ¿no? Pero también lo podemos ver de esta manera, como la cantidad de calor que debemos de retirar del metal para, para ver que se solidifique la pieza. Entonces aquí podemos ver cómo estamos virtiendo metal en varios moldes. Aquí es un proceso pues un poco ya industrial, ya y ven, aquí vamos a ver ahorita las partes de lo que, bueno, la siguiente clase vamos a ver las partes del molde. Vean, en esta parte, cuando se llena este orificio, quiere decir que la totalidad del molde ya se llenó. Para eso nos sirve mucho este orificio. Una, para asegurar que todas las cavidades se llenen, porque nos va a dar mayor fuerza de llenado de volumen. Y una vez que el líquido llegue hasta este punto, yo ya sé, por ojo, por una inspección visual, que el molde está completamente lleno. ¿De acuerdo? Entonces, eso es lo que nos está diciendo esta diapositiva. Bien. Gracias, compañero. Ahora vamos con Excel. Vadillo Cano, ¿me puedes ayudar a leer la siguiente diapositiva, por favor? Sí, profe. Velocidad del metal fundido. La velocidad de vertido se refiere a la tasa volumétrica a la que se vierte el metal fundido al molde. Si la tasa es demasiado baja, el metal se enfriará y solidificará antes de llenar la cavidad. Si la tasa de vertido es excesiva, la turbulencia se vuelve un problema serio. La turbulencia en el flujo de un fluido se caracteriza por variaciones erráticas en la magnitud y dirección de la velocidad en el fluido. El flujo se agita y es irregular en vez de ser suave y seguir líneas de corriente, como ocurre con el flujo laminar. Debe evitarse el flujo turbulento durante el vértido,
por varias razones. Tiende a acelerar la formación de óxidos de metal que pueden quedar atrapados durante la solidificación, lo que degrada la calidad del fundido. Bien, entonces aquí nos está diciendo que un parámetro muy importante es la velocidad del vertido y nos está explicando por qué. Dependiendo de la velocidad, de la densidad, bueno, básicamente estos dos parámetros, podemos calcular algo que se llama número de Reynolds, ¿de acuerdo? Este número de Reynolds nos va a decir si un elemento es laminar o turbulento. Entonces, digamos, aquí lo voy a poner. Si el Reynolds es menor a 2000, y hacemos este cálculo y es menor a 2000, el flujo va a ser laminar. Si ustedes quieren ver un flujo laminar, vayan a la llave de su casa, de su lavadero, de su tarja, ábranla y van a ver cómo es un flujo transparente. Aquí. Y sí, van a ver que todas las líneas van a tener ese sentido. Es un flujo transparente. Si ustedes pueden ver a través del flujo, aseguran que es un flujo laminar. Bueno, ábranla, digamos, a la mitad de la capacidad. Si dependiendo de la presión que tengan en su casa, si ustedes abren más la llave, van a ver que después este flujo se vuelve turbio. ¿De acuerdo? Entonces, ¿qué quiere decir? Pues las líneas de flujo pues ya no dejan de ser líneas rectas y empiezan a ser pues turbulentas, o sea, no tienen ninguna forma definida, son como... Entonces, cuando el flujo laminar es mayor, bueno, cuando el número de Reynolds es mayor a 4000, en algunos autores dicen 4000, unos 3500, algo así, aquí se le conoce como un flujo turbulento, que ya tiene este comportamiento. Y entre estos dos valores, entre 2000 y 4000, se le llama flujo en transición. No es laminar ni turbulento. ¿Qué nos dice la diapositiva? Que si el flujo del metal es turbulento, vamos a fomentar la formación de óxidos de nuestra pieza. Entonces, estos óxidos van a estar atrapados dentro del molde. Vamos a tener una pieza defectuosa. Lo que queremos es que tengamos un flujo completamente laminar. ¿Y cómo lo controlamos? Pues básicamente con la velocidad de vertido. La densidad es una propiedad del elemento que van a tener en estado, bueno, es una propiedad del metal, eso no lo podemos controlar, pero sí podemos controlar esto, ¿de acuerdo? Que ahorita vamos a ver que sí depende de la altura. Muy bien. Y bien, vamos a hacer esta diapositiva. Profe, cuando es menor de 2000 es laminar. Exactamente, cuando es menor de 2000 es laminar. No se preocupen. Ok. Siempre va a ser laminar. O sea, porque mayormente la densidad de los metales es muy grande, entonces eso asegura que tengamos que tengamos muy poca velocidad, que la velocidad que hacemos no sea tan grande. Una cosa es la densidad y la viscosidad. Se me olvidó esto, perdón. Se me olvidó mencionarle que también depende de la viscosidad. Este símbolo significa viscosidad dinámica. Este de aquí significa viscosidad cinemática. ¿Y qué dice la viscosidad? Es la resistencia a fluir que tiene un fluido, ¿no? La resistencia a desplazarse de un fluido. Entonces, ejemplos de que se pueden ver esto. Un fluido muy viscoso es la miel. Ustedes, si tienen su tarro de miel y lo quieren vertir a su taza de té, pues tarda mucho, ¿no? En cambio, el agua es un fluido que tiene una viscosidad muy pequeña, entonces fluye rápidamente. El aceite es un poco más viscosa que el agua, un poquito más viscosa, entonces si hacen esta comparación de vertir al mismo tiempo un vaso de agua y un vaso de aceite, van a ver que tarda más el del aceite. Entonces la resistencia a desplazarse de un fluido. Entonces también depende de esto. Y bueno, los metales en estado líquido pues son muy viscosos, entonces hace que el número de Reynolds no sea tan grande. Entonces siempre vamos a asegurar que sea menor de 2000 para que sea lámina. Y bueno, lo que podemos controlar sí es la velocidad. Que ahorita vamos a ver por qué la podemos controlar con esta demostración. Bueno, entonces vamos con Luis Ángel Bustamante Ramírez. ¿Me puedes ayudar a leer la siguiente diapositiva, por favor? Hay flujo del metal líquido
de los puntos cualesquiera de un líquido, las Muy bien, hasta ahí. de un cuadrado. Ok, hasta ahí, compañero, gracias. Bien, entonces nos dice que vamos a estudiar la ecuación de la energía aplicada a fluidos, es decir, el teorema de Bernoulli. Nos dice que la cantidad de energía que tiene un fluido en un punto debe ser igual a la cantidad de energía que tiene el mismo fluido en otro punto, ¿verdad? Y lo describe de la siguiente manera. La altura más la presión entre la densidad más la velocidad entre 2 veces la gravedad más la energía de pérdidas en el punto 1 debe ser igual a la misma, estos mismos parámetros en el punto 2, ¿de acuerdo? Bien, entonces nos dice que básicamente que la energía en el punto 1 debe ser la misma energía en el punto 2. Es decir, que la energía no se crea ni se destruye, solamente se transforma y esta debe ser constante. Vamos a verlo todo esto idealmente. Y entonces esta nos dice que la altura más la presión en el punto 1 entre la densidad. Esto es la energía, esto es la energía potencial, ¿no? Esta es la energía debido a la presión. El siguiente término. Esta es la energía cinética. Energía cinética. Y esto de aquí son pérdidas debido a transferencia de calor. Pérdidas por rozamiento o por fricción. ¿Cuáles son los 4 puntos? Entonces, la energía potencial más la energía debido a la presión más la energía cinética más las pérdidas en el punto 1 debe ser igual a la energía potencial en el punto 2 más la energía debido a la presión en el punto 2 más la energía cinética en el punto 2 más las pérdidas en forma de presión, ¿de acuerdo? Algunos autores de fluidos solamente ponen el término de fricción en un punto de la igualdad, ¿de acuerdo? En este caso aquí lo puso en las dos partes para hacerlo igual, pero normalmente, si queremos ser más correctos, solamente con que pegamos las pérdidas en un punto, es más que correcto. Porque vean, si este F2 lo paso del otro lado, me quedaría F1 menos F2, y al fin de cuentas sigue siendo pérdidas, ¿no? Entonces, aquí ya le quita el subíndice y aquí lo pone en un lado. Normalmente eso lo hacen en algunos autores. Pero bueno, lo importante aquí es ocupar esta ecuación de ese teorema de Bernoulli para despejar la velocidad. Entonces, vean, en este punto, digamos que me estoy situando en este punto. Digamos que en este punto, compañeros, voy a empezar a vertir el metal. Estoy aquí en... Entonces, digamos, antes de que empiece a caer el fluido, aquí digamos que todavía está lleno, antes de que empiece a fluir, ¿cuál es la velocidad que tengo aquí en mi... Cero. Cero. No, todavía no fluye porque su velocidad todavía no se empieza a mover, por lo tanto su velocidad es cero. Pero sin embargo, si yo defino un punto de referencia que empieza desde aquí, pues mi altura tiene una magnitud, ¿no? Que la voy a nombrar H0. Entonces voy a aplicar el teorema de Bernoulli en este punto, en H0, ¿de acuerdo? Entonces me dice que la cantidad de energía en este punto va a ser constante, es igual aquí a H0, más la energía debido a la presión que voy a tener en este punto, que en este caso va a ser la presión atmosférica, más la velocidad. Aquí ya sabemos que es 0, pero la expresamos, ¿no? Velocidad 0 al cuadrado entre 2 veces la gravedad. Esto es igual a constante. Y vean, una vez me voy a cambiar de color azul. Vean, ya le doy un poco más de inclinación a mi recipiente y entonces empieza a fluir mi líquido. Ahí empieza a fluir mi líquido, ¿no? Y ahora quiero analizar este punto. ¿De acuerdo? Voy a ponerle punto 1. Este de acá arriba es el punto 0. Y en el punto 1, pues la velocidad 1 pues ya no tiene un valor, ¿no? Es distinta de 0. Entonces va a tener una distinta altura, ¿no? Que es distinta a H0, vean. Pues esta H1 más
la presión entre la densidad por la gravedad más la velocidad 1 al cuadrado entre 2 veces la gravedad, también me va a llevar a que es una constante. Y voy a poner la letra C porque debe ser igual a la misma energía del punto cero. ¿Vale? Aquí estoy. Si yo sigo, quiero analizar otro punto, digamos, ahora lo voy a hacer con verde. Vean, ¿sí? Sigue cayendo el fluido. Quiero analizar ahora el punto 2. Pues tiene otra distinta altura, ¿no, compañeros? Esta H2. Entonces, en el punto 2, pues la velocidad también es distinta de 0. Es más grande que V1. Y depende de la misma, la puedo caracterizar con la misma principio de Bernoulli. H2, por la presión en punto 2, densidad entre gravedad más la velocidad 2 sobre 2G es igual a constante. En los tres puntos, compañeros, voy a tener la misma energía. Esta energía siempre se va a mantener igual, ¿de acuerdo? Por el principio de conservación de la energía. ¿Todos estamos correctos en eso? ¿Compañeros? Sí, profe. Muy bien, Sí, entonces, fíjense. La presión, o sea, sí es distinta, pero, ¿de qué depende la presión, compañeros? Miren, tengo la presión atmosférica más, si quiero calcular la presión sería esta columna de aire, ¿no? Que tengo. Bueno, aquí sería solamente la presión atmosférica en el punto 0. Y después, la diferencia de presión entre punto 0 y punto 1, pues es la presión atmosférica más esta diferencia de alturas. Esta que estoy dibujando aquí. Y la diferencia de presión entre el punto 1 y punto 2, pues sería la presión atmosférica, sería esta diferencia de alturas, ¿no? Entonces, si comparan la presión atmosférica contra la diferencia de alturas, pues es mínima la diferencia de presión. Entonces, vamos a decir que son iguales, ¿no? Que las presiones en todos los puntos van a ser iguales. ¿De acuerdo? Entonces me va a quedar lo siguiente. Voy a analizar lo siguiente. Voy a analizar el punto 1 y el punto 2. Voy a esta parte. Entonces me va a quedar lo siguiente. Siempre va a ser constante. Aquí, bueno, lo voy a hacer con azul. Porque voy a analizar el punto 1 y después el punto 2. Como el punto 1 lo hizo con azul, eso también va a ser con azul. Entonces vean. La velocidad de qué va a depender, compañeros. La velocidad 1 va a ser de esto. Va a ser igual a la altura. Voy a hacer esta igualdad, compañeros. Imagínense que esta altura, pues si lo tengo desde este punto de referencia, si aquí, bueno, ahora pongo mi punto de referencia en este punto, pues esta altura que mediría en este sentido sería negativa, ¿no? Si la paso del otro lado, pues ya pasaría como positiva, de acuerdo al punto de referencia. Nada más estoy manipulando los puntos de referencias para que al momento que lo pase del otro lado del igual, pues me dé positivo, ¿no? Bien. ¿Quién me puede ayudar a despejar la velocidad de aquí? Alma Rocío Caballero Alvarado. De esta fórmula, ¿me puedes ayudar a despejar la velocidad, por favor? De esta en azul. La velocidad 1, ¿cómo la podría calcular? Alma Rocío, ¿sí te encuentras, compañero? Sería con raíz, ¿no? Despejando. Ajá, sí. Miren, B1 está al La cuadrado, raíz entonces de tendremos... altura Ajá, por 2G. muy bien. Muy bien. Entonces, la velocidad es igual a la raíz de 2 veces la altura por la gravedad. ¿Y la gravedad cuánto vale? 9.81. Es una constante, ¿no? O sea, que sí varía respecto a dónde nos encontremos en el planeta, pero varía muy poco, 9.77, 9.81, 9.79, varía, muy poco. Entonces la vamos a mantener como constante, ¿no? Toda la gravedad aquí en este punto es constante. Entonces,
¿La velocidad de qué depende únicamente? ¿La velocidad de vertido de qué va a depender, compañeros? De la Vean la altura. fórmula. Simplemente va a depender de la altura. Entonces, entre mayor sea la altura que ustedes le estén dando a su recipiente antes de vertirlo, mayor va a ser la velocidad. Entonces, tampoco queremos que sea muy lenta, porque si es muy lenta, pues no va a alcanzar a llenarse el molde. Si es muy rápida, vamos a tener flujos turbulentos, que es muy difícil de alcanzar un flujo turbulento, pero tenemos que variar entre que sea muy lento y muy rápido para que se llene este molde. Entonces, vean, si hacemos lo mismo con la ecuación 2, vemos que va a quedar de la siguiente manera, ¿no? 2 veces la altura 2 por la verbena. Y si quieren graficar esto, nos va a dar una línea así. Aquí está lo mismo que les decía, solo que aquí los manejo como Z. Bien, entonces queda claro por qué la velocidad depende únicamente de la altura. En este caso, aquí le puse como Z1, Z2, pero es lo mismo que H1, H2. ¿Queda claro por qué la velocidad depende de la altura, compañeros? Le vamos a calcular de la siguiente manera. Vamos a hacer ejercicios ahorita. H1 o Z1, como quieran verlo. Es lo mismo. ¿Dudas aquí, compañeros? ¿No hay dudas? No, profe. Bien, entonces en un momento. Entonces, vamos a hacer ejercicios para ver si quedó claro esto. Pero déjenme hacer mi pantalla. Ya. Vamos a ver esto. Bien, entonces vamos a hacer ejercicios. Bueno, antes de hacer ejercicio vamos a leer lo siguiente. Seguimos con Denise Karina Castillo Rangel. ¿Me puedes ayudar a leer la siguiente diapositiva, por favor? Sí. Dice, vertido del metal fundido. Es posible estimar el tiempo que se requiere para llenar la cavidad de un molde de volumen V así. TMF va a ser igual a V sobre Q, donde TMF va a ser el tiempo de llenado de molde. S o V va a ser igual a volumen de la cavidad del molde en centímetros cúbicos o pulgadas cúbicas, y Q va a ser el gasto volumétrico. El tiempo de llenado del molde calculado por el medio de la ecuación debe considerarse un tiempo mínimo. Esto se debe a que el análisis ignora la pérdida por fricción y la posible obstrucción del flujo en el sistema de paso. Así, el tiempo de llenado del molde debe ser mayor que el que se obtiene con la ecuación. Muy bien, entonces muy fácilmente podemos calcular un tiempo de referencia, que es el tiempo de llenado de molde, que es, vamos a ver cuál es el volumen del que va a tener nuestro molde. Vamos a calcular el gasto, bueno, el gasto volumétrico, que es la cantidad de volumen que puede fluir en determinado tiempo. Y este cálculo nos dice que no contempla pérdidas de fricción o posibles obstáculos. Entonces es un tiempo mínimo. Así como el calor, que es un calor mínimo, esto va a ser también un tiempo mínimo que nos va a ayudar como tiempo de referencia. Entonces, el tiempo que calculemos debe ser mayor a este. Bueno, el tiempo real debe ser mayor a calcular. Creo que ahora sí vamos a hacer el siguiente ejercicio. Vean, gracias, Denise. Felipe Díaz Arredondo, ¿me puedes ayudar a leer la diapositiva, por favor? Sí, Inge. Si el vertido del metal fundido. El bebedero de un molde mide 20 centímetros de largo y el área de la sección transversal en su base es de 2.5 centímetros cuadrados. El bebedero alimenta un vaciadero horizontal que conduce a la cavidad de un molde
cuyo volumen es de 1560 centímetros cúbicos. Determine A, la velocidad del metal derretido en la base del bebedero, B, la tasa del flujo volumétrico y C, el tiempo que toma llenar el molde. Bien, entonces nos pide tres cosas, ¿no? Velocidad, el gasto volumétrico y el tiempo de llenado. O sea, estos conceptos que acabamos de ver ahorita en un momento. Entonces, el primer inciso, ya sabemos cómo hacerlo, ¿no? La velocidad de llenado. Entonces, aquí voy a poner la fórmula. La velocidad, ¿de qué depende? Depende de 2 veces la gravedad. Por altura, puede ser denominada por Z1 o por H1, como quieran verlo. Aquí voy a poner 2 veces la gravedad por H1. Muy bien, entonces nos dice que cuánto mide compañero, ¿cuánto mide el bebedero? ¿Cuánto es de esta altura? 20 centímetros. 20 centímetros. Entonces ya podemos calcular la velocidad. Entonces vamos a hacerlo. La velocidad sería igual a la raíz cuadrada de 2 veces la gravedad. ¿Cuánto vale la gravedad? Vamos a ponerle 9.81 metros sobre segundo cuadrado. Aquí sí me da tiempo para esto. Pero ahí tienes que convertir a metros. Exactamente, muy bien. Exactamente. Todo Punto 2. debe estar en sistema internacional. Exactamente. Punto 2 metros. ¿Vale? Y vean, antes de hacer la operación, ahora sí, como tengo espacio, voy a poder hacer análisis de unidades. Este metro por este metro que me va a dar. Metro cuadrado. Metro cuadrado, ¿no? Y en el momento de sacarle la raíz cuadrada de metro cuadrado, ¿qué es? Queda en velocidad, metros sobre segundo. Metro sobre segundo, ¿no? Porque la raíz cuadrada de metro cuadrado, pues es metro. La raíz cuadrada de segundo al cuadrado, pues sería segundo. Muy bien. Entonces vamos a hacerlo. ¿Cuánto les da? 2 por 9.81 por punto 20 y después le sacamos raíz a ese resultado. 1.98. 1.98. Muy bien. 1.98 metros sobre segundo. Y así de fácil tenemos la velocidad con la cual se vierte el metal. Bien. Ahora nos pide calcular el flujo volumétrico, ¿de acuerdo? Entonces, vamos a hacer lo siguiente. El flujo volumétrico, se recuerdan sus ecuaciones de fluidos, es igual a ¿qué? A un área por velocidad, ¿de acuerdo? Cuando estamos viendo mecánica de fluidos en una tubería, nosotros tenemos que calcular esta área, ¿de acuerdo? Que se define normalmente por un radio o por el diámetro. Y entonces, si conocemos la velocidad con el cual tenemos el fluido, podemos calcular este flujo volumétrico. ¿Conocemos la velocidad del fluido, compañeros? Sí. Sí, muy bien, acabamos de calcular. ¿Conocemos el área? 2.5. Sí, aquí nos da como dato. Entonces, el gasto volumétrico sería lo siguiente. Esa área está en centímetros cuadrados. Tenemos que pasarlo a metros cuadrados. Entonces, ¿cómo lo hacemos? Ese 2.5 lo tendríamos que dividir entre ¿cuánto? Entre 1000, ¿no? Entre... ¿cuánto? ¿En cuanto de cuánto, compañero? Bien, vean. Un metro tiene 100 centímetros, ¿no? Un metro cuadrado, ¿cuántos centímetros tendrá? Para saber cuántos centímetros cuadrados tiene un 10.000. cuadrado. Muy bien, son 10.000. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Si un metro tiene 100 centímetros y lo multiplicamos por otro metro que también tiene 100 centímetros, 100 por 100, ¿cuánto nos va a dar? 10.000. Es decir, un metro cuadrado, aquí voy a poner un metro cuadrado, tiene 10.000, estos son ceros, perdón, 10.000
centímetros cuadrados. Entonces 2.5 entre 10.000 nos va a dar 0.00025 metros cuadrados. Muy bien. La velocidad ya está en unidades del sistema internacional, 9.98 metros sobre segundo. Y vean, metro cuadrado por metro, ¿cuánto me va a dar? 4.95 Metro por 10 a cúbico. la menos 4. Muy bien, Metro cúbico. 4.95 por 4.95 por 10 a la menos 4 metros cúbicos entre segundo, ¿no? Ese es el flujo volumétrico. Metro cúbico sobre segundo. Y ya está, ya tenemos el punto B. ¿De acuerdo? Bien. Y ahora, ¿qué nos dice el inciso C? El tiempo en que toma en llenar el molde. Ya nos había dado la fórmula, que es la anterior, ¿no? TMF, que es el volumen del molde entre el flujo volumétrico. ¿Conocemos el volumen del molde? Son 1560 centímetros cúbicos. Sí. Pero tenemos que pasar a metros cúbicos, ¿no? Entonces, este 1560 centímetros cúbicos, ¿entre qué número tengo que dividir para pasarlo a metros cúbicos? 10.000, ¿no dijo? ¿Un millón? Muy bien, entre un millón, porque vean, un metro tiene 100 centímetros, ¿no? Si lo multiplico por otro metro, me va a dar metros cuadrados y ahora voy a tener 10.000 centímetros. Ahora esos 10.000 centímetros, para obtener metros cúbicos, lo tengo que multiplicar por 100, pues me daría lo siguiente. Tendría 1.000.000 de centímetros cúbicos. Entonces, esos 1.360 entre 1.000.000, ¿cuánto les va a dar? Les va a dar lo siguiente: 0.0156 metros cúbicos. ¿Verdad? Y si lo divido entre el gasto volumétrico, bueno, que aquí sería 0.195 metros cúbicos sobre segundo. Vean, si hacemos análisis de unidades, metros cúbicos se van y este segundo se va a quedar arriba por la ley del sándwich. ¿Cuánto nos va a dar? 0.00556 entre 4.95 por 10 a la menos 4. ¿Cuánto les da, compañeros? ¿Compañeros, cuánto les da? 3.15. 3.15 Segundo a la menos 1. Segundos. Segundos. Aquí está. Ah, sí, cierto. Segundo. Bien. ¿Alguna duda de cómo calcular estos tres parámetros? Calculamos la velocidad con la cual se llena un molde. Calculamos el flujo volumétrico con el cual va a tener el molde debido a la velocidad. Y el tiempo, el que va a estar llenado. ¿De acuerdo? Tenemos ya tres parámetros. ¿Alguna duda? ¿Dudas, compañeros? Bueno, creo en esta que ya está todos los pasos, la fórmula, la sustitución, el resultado. Fórmula, sustitución, resultado. Fórmula, sustitución y resultado. ¿Alguna duda, compañeros? No, profe. ¿Alguna duda, Víctor Fermín Sánchez? ¿No?
Bien, Víctor, ¿me puedes ayudar a leer? ¿Me puedes ayudar a leer el siguiente ejercicio? Por favor. Claro que sí. De vertido de metal fundido. El bebedero en un molde mide 33 centímetros de largo y el área de la sección transversal en su base es de 2 centímetros cuadrados. El bebedero alimenta un vaciadero horizontal que conduce a la cavidad de un molde cuyo volumen es de 777 centímetros cúbicos. Determine la velocidad del metal derretido en la base del bebedero, la tasa del flujo volumétrico y el tiempo que toma llenar el molde. Muy bien, gracias, compañero. Ahora vamos con Vladimir Galván Suárez. ¿Te encuentras, compañero? Sí. Muy bien. Ok, ya que nos ayudó a leer el texto, ¿alguna duda con lo que dice el texto? No. Bien. ¿Me puedes ayudar a identificar cuánto vale la altura? Sí, en metros. Ajá. Serían .033 metros. Muy bien. Muy bien. Ya que identificamos la altura, ahora me puedes ayudar a calcular la velocidad. Aquí está la fórmula. La velocidad es igual a raíz de 2 veces la gravedad por la altura. Entonces 2 por 9.81 por la altura, que ya me dijiste que es 0.33. ¿Cuánto te da esto, compañero? Me sale 4.57. ¿Y saca la raíz a eso? Se supone que ya tiene la raíz. ¿Sí? Bueno, es que lo metí directo en la calculadora. A mí me salió 2. 2.54. Ajá, sí. Simón. Sale 2.54 metros sobre segundo. ¿Sí te da eso, compañero Ulises? Sí, ya me dio. Perfecto. Bien, gracias. Ahora, Emanuel Hernández Peláez. Emanuel Hernández Peláez. ¿Te encuentras, compañero? Manuel Hernández Peláez. Bueno, entonces seguimos con Juan Ramón Marín Venegas. Juan Ramón Marín Venegas, compañero, ¿te encuentras? Ok, tampoco se encuentra. Melina Meraz Anduaga. Sí. ¿Melina? Melina Meraz Anduaga. Tampoco se encuentra. Ok. Ok, regresamos a Brandon Monroy, buen día. Profe, Manuel sí está. Yo soy. Ok, Solo que Manuel. no está el Bueno, internet. yo soy Ajá. Brandon. Perfecto. Bueno, primero Manuel y después vamos con Brandon, ¿vale? Manuel, ¿me puedes identificar cuánto vale el área de sección transversal del bebedero? ¿El área? Sí. A ver. Creo que ya lo... Compañero, ¿sí? ¿Cuánto vale esta área? En el texto. Brandon, ayúdame, ¿puedes ayudarme a decirme cuánto vale el área, por favor? Está bien, güeyes. Si nos toca que responder. Brandon o Manuel, quien sea, por favor, ayúdenme. Nada más identifíquenme cuánto vale el área en el texto.
Serían 2 centímetros sobre 10.000. Muy bien, 2 centímetros sobre 2000 y les da 0.2, ¿no? Por 10 a la menos 3 metros cuadrados. Muy bien, lo vamos a multiplicar por la velocidad que ya calculó mi compañero, 2.54 metros sobre segundo. Y esto nos va a dar flujo volumétrico. Entonces, por 2.54, ¿cuánto les da? 0,8 por 10 5.084. a la menos 4. Ajá, 5 por 10 a la menos 4. Metros cúbicos sobre segundo, ¿vale? Este es el flujo volumétrico. Bueno, entonces, a ver, vamos a ver. Esmeralda Morales Cortés, compañera, ¿te encuentras? Sí. Bien, entonces ya tenemos el flujo volumétrico. Puedes ayudar a calcular el tiempo de llenado, que es igual al volumen del molde que nos está dando el texto entre el flujo volumétrico que ya calculamos. Bien, ¿cuánto vale? Sería Ajá. ¿Cuánto vale ¿en el metros volumen también? ¿Cómo? Sí, en metros cúbicos. Entonces, ese 777, divídelo entre 1.000.000, por Sería favor. 0.0777. Ok, muy bien. ¿Cuántos ceros pones después del punto? Creo que uno. Bueno, se ponen 3 ceros. 777. Bueno, Sí, sí, menos. Ajá. tendría que dar esto Entre entre 5.08 por 10 a la menos 4. Ok. Entonces, ¿cuánto sería esto? Metros cúbicos. Y abajo sería. 1.52. ¿Cómo? ¿Me repites, por favor? 1.52. Muy bien. Sería 1.52. ¿A todos les da eso? 1.5295, 1.53, ¿no? 1.5895. Ok, muy bien. Entonces ese es el valor. A ver. Sí, muy bien. 1.53 segundos. Muy bien. Segundos. Perfecto. Ahí está. Muy bien. Ok, entonces ya entendimos esta parte, ¿no? ¿Alguna duda con esto? Compañeros. ¿Dudas, compañeros? Esmeralda, Víctor, Excel, Pedro, ¿alguna duda? No, profe. Es que quiero ver. Ahorita quiero ver cómo. Ok. Bien. Aquí está la fórmula, la sustitución y el desarrollo, ¿no? De esta parte. Entonces, a ver esto. Quiero ver una forma que se puedan ver todos ustedes y la que comparto para mandarlo como evidencia. Porque ahorita lo único que estoy mandando como evidencia es los rayones que estoy haciendo en la diapositiva. Entonces, a ver. Voy a volver a compartir la pantalla. Voy a ver una forma en que se vea todo. A ver. Todo. No. Bueno, así se ve en pantalla, ¿no? Casi acabamos la clase, nada más Aquí nada más una duda. Aquí una pared de ratas. Aquí puse mal el volumen. Es distinto. Por eso me dio este tiempo. Pero ya lo corregimos aquí en clase. Es 1.52, 53 segundos, ¿no? Nada más aquí corríjanlo. Y vean, ya acabamos la clase. Lo que vamos a dejar hacer por tarea. Que bueno, esta la voy a subir hoy. Para darles una semana para entregarla. Déjenme ver si tengo la tarea aquí. Un momento.
Deme un momento, estoy abriendo la tarea. Bueno, en lo que abro la tarea, ¿alguna duda, compañeros? No, profe. No, Muy bien, profe. entonces